Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia se adentra en lo que yo repito con mucha frecuencia cuando nos adentramos en programas de este tipo. Hay que ser justos con la historia. Y en el día de hoy, Cuba y su historia intenta una vez más ser justo con un hombre que no solamente se dedicó a tratar de liberar a Cuba, sino le costó la vida. Nos estamos refiriendo a un guerrillero que lo dio todo, hasta la vida. Y me refiero a Osvaldo Ramírez García, el famoso guerrillero del Escambray, lo estamos viendo ahí en pantalla. Un hombre, y de Osvaldo Ramírez vamos a hablar hoy en este homenaje póstumo. Amigos de Cuba y su historia, como dijimos al principio, homenaje póstumo a un hombre grande, a un hombre de dimensiones históricas, yo diría casi infinitas. Hablar de Osvaldo Ramírez implica hablar con un respeto y una profundidad especial. Para mí es un privilegio este programa de hoy, entre otras cosas, porque aunque yo no lo conocí personalmente, sí tuve una relación indirecta con él muy cercana. Con nosotros hoy tenemos a su hijo, Osvaldo Ramírez, hicimos un programa sobre los municipios con él, pero ahora lo tenemos para que nos acompañe en este homenaje póstumo a un hombre, y ya lo dijimos, un hombre grande en la historia de Cuba. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Bastante bien, Alberto, y gracias por invitarnos al programa y gracias por dedicarle este programa a mi padre, que dio la vida por tener una Cuba libre y por todos los derechos básicos que se merece cualquier cubano y cualquier ciudadano de cualquier país y del mundo. Gracias, ya le digo otra vez, por resaltar el nombre. Sí, para mí es un programa especial, no solamente por el respeto que yo le tengo a Osvaldo Ramírez, sino porque de una u otra forma, Osvaldo, pertenecimos a la mayor organización del directorio revolucionario de José Antonio. Él fue del directorio, nunca fue del 26, o sea, siempre estuvo más bien en contradicción. Pero bueno, lo importante de Osvaldo Ramírez es que lo dio todo. O sea, no tuvo reparos en poner su vida por la libertad de Cuba. Háblanos un poco, Osvaldo, del Osvaldo Ramírez que tú conociste como tu padre, siendo niño, de su personalidad, cómo era, cómo se comportaba. Háblanos un poco de esa figura que hoy estamos rindiéndole un homenaje póstumo. Alberto, de Osvaldo Ramírez, mi padre, te puedo decir que para mí es uno de los hombres más grandes que ha dado Cuba. Sabemos que muchos cubanos han dado la vida porque Cuba sea libre, pero mi padre, como mi padre lo admiré hasta hoy, lo estoy admirando y lo voy a admirar por mientras yo esté vivo. O sea, es como un estímulo. Es un estímulo, que es una inyección de Osvaldo Ramírez que tengo yo en mi sangre. Como padre, increíble como padre. Creo que no pueden haberlos igual, pero que quieran más a sus hijos que a... o sea, que era un hombre muy paternal. No, y familiar. Muy familiar. Hasta tal punto que le voy a decir ahora por primera vez, lo voy a decir, que mi padre, estando alzado en el Escambray, en 2 ocasiones
hubo que llevarle a los 4 hijos para verlos dentro del mismo escambray, estando alzados en contra del gobierno de Cuba. Es increíble. De esto posiblemente se enteren hoy parte hasta de mi familia. O sea, quería verlos a ustedes. Quería verlos a nosotros y fuimos a verlos. Yo vi a mi padre en el escambray 2 veces, en 2 ocasiones. Y mi mamá, que tenía tanto valor como mi mismo padre, nos llevó al escambray a ver a mi padre. Eso, qué anécdota más linda, más humana. Eso era odisea, llegar al escambray, no es una cosa fácil. Y mucho más odisea cuando nosotros, lo que éramos la casa de nosotros, estaba vigilado por la milicia 24 horas al día. Y toda esta trayectoria para ir a ver a mi papá al escambray, mi mamá salía por una parte a la bodega y nosotros salíamos para la escuela. Y en la esquina de la escuela nos recogía un carro y después recogían a mi mamá también. Oye. Y así era la odisea hasta llegar al escambray. Para llegar al escambray donde estaba mi papá no era fácil tampoco. Qué anécdota tan interesante, y tan familiar además y tan humana. Pero mi papá permanentemente vivía pendiente de los hijos y de su señora. Y de los demás familiares, por supuesto, pero principalmente o sea, cuando tu padre fue alzado y se vinculó con el directorio contra la dictadura de Batista, ya tú habías nacido, era un 2 o 3 años. Sí, como no, ya yo había nacido, inclusive son historias que yo las viví prácticamente desde que tengo uso de razón. En aquella ocasión, mi hermana mayor, los bonos famosos aquellos del directorio que habían que darle cursos dentro de Cuba, mi mamá se las cosía dentro de las sayas a mi hermana, que era la mayor de nosotros, pero la mayor que tenía 11 años. Sí. Y entonces se la cosía dentro de las paraderas aquellas que le decían que usaban los niños para poderla trasladar en el carro de mi papá. Íbamos como visitantes a La Habana y a visitar La Habana, a la familia de La Habana, y ahí llevábamos todos los documentos que hacía falta pasar a La Habana, se llevaban ahí cosidos. De eso me acuerdo. Es una anécdota de eso que no se me olvida, que mi mamá la contaba mucho, que mi mamá decía, la serenidad de Osvaldo era increíble ante las situaciones que se le presentaban, y que íbamos en el carro de mi papá, íbamos para La Habana, pero el carro iba con armas dentro, el maletero. Nosotros íbamos sentados como una familia normal para que no agarre, pero había muchos registros en la carretera. Y en el primer registro que le iban a hacer a mi papá se para y sale del carro y le dice al guardia, llevo 5 horas de Santi Espíritu aquí por la cantidad de registros que hay por ahí para atrás. Me han registrado el carro ya 5 veces. Y el guardia le dijo, hay muchos registros por allá abajo, que me han registrado 5 veces. Y le dijo, pase, váyase, que no, entonces no hay necesidad de registrarlo. Y mi mamá hacía eso con un orgullo grandísimo, porque decía que la serenidad que tenía mi papá era increíble ante esas situaciones. Después viene un momento en la vida de tu padre que es muy interesante, porque después él estuvo en la policía y estuvo tengo entendido, en El Príncipe. Esto es una historia muy interesante. Él baja cuando el triunfo de la revolución, él baja de primer teniente del ejército rebelde, destacado en un pueblecito entre Santi Espíritu y Trinidad que se llama Caracucey. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí tiene el primer problema que tiene con el gobierno es ese. Cerca de ahí empiezan a fabricar unos casuchos en una finca de unos guajiros que mi papá conocía, porque mi papá fue chofer de alquiler de esa zona. Sí. Y entonces
el señor va a ver a mi papá como jefe del puesto de eso y le dice, Osvaldo, me están fabricando unos casuchos en la finca, yo no sé quién son esa gente. Y mi papá va para allá y le dice que tienen que irse de ahí. Le dicen que no, que el Che le había dado ese terreno para que... Y mi papá le dice, no, yo les doy 72 horas para que desbaraten todo esto y se vayan de aquí porque esto no es para quitarle fincas a nadie. Y el Che no es dueño de esto ni trabajó esto. Por lo tanto, tienen que irse de aquí. Y fue a las 72 horas desbarató todo aquello y se tuvieron que ir ahí. Cuando el Che se entera, manda a coger preso a mi papá y lo meten preso en esos mismos días del principio de la revolución. En Santa Clara. En Santa Clara. Mi mamá hace una manifestación de camioneros y choferes de alquiler de Santo Espíritu y van a la audiencia. Y mi mamá se sienta en la audiencia y dice, hasta que no salga Osvaldo, yo no me voy de aquí. Porque Osvaldo, y lo liberan. Y lo liberan. Inteligentemente Fidel Castro, en vez de dejarlo en Santo Espíritu, ¿qué es lo que hace? Lo manda a buscar para La Habana y lo pone de capitán de la policía en La Habana y destacado en el mismo centro del Castillo Príncipe, que nosotros vivíamos dentro del Castillo Príncipe en esa época. Sí, pues tenía viviendas para los militares. ¿Eh? No, había una vivienda para los militares y había la vivienda del jefe del Castillo Príncipe, que por cierto todavía estaba la tarja ahí hasta los años 70 y pico, 80, decía afuera que había sido fabricada por el papá de José Raúl Capablanca, la casa esa. Sí, claro. Ahí nació Capablanca. Ahí nació Capablanca. Ahí vivíamos nosotros. Ahora llega un momento, y es importante porque es un punto de inflexión, donde Osvaldo, tu padre, empieza a tener dificultades con el giro comunista que Fidel Castro empieza a darle a la revolución. No, ya cuando mi papá va para Fidel lo pone capitán, ya estaba conspirando en contra del gobierno otra vez. Ya sabía que venía el comunismo. No, ya él sabía y ya estaba conspirando. Él está destacado en el Castillo Príncipe y está trabajando en contra del gobierno. Ya tenía organizado, inclusive en la zona de Jatibonico y de Trinidad, grupos ya en contra del gobierno y ya preparando el alzamiento para el Escambray. Claro. O sea, que ya él estaba convencido. Desde un principio él se convenció que aquello no servía. O sea, que tuvo una buena intuición, un buen olfato político, histórico. Desde el principio ya sabía que no. Aparte, acuérdense que él perteneció al directorio, no perteneció al 26 de julio. Él nunca simpatizó con el 26 de julio. Claro. Nunca participó. Él con el grupo de José Antonio Echevarría. Fue con el que siempre estuvo y siempre participó, inclusive cuando la toma de la jefatura de Santo Espíritu lo hizo con gente del directorio. Claro. No lo hizo. Cuando se da la crisis de las armas del directorio, las armas de San Antonio, ya Osvaldo posiblemente estaba ya en contra de él. Sí. De la maniobra de Fidel. Ya le digo, mi papá se pone en contra en contra del gobierno, a luchar en contra de la dictadura ya prácticamente a los 6 meses del triunfo de la revolución. Ah. Bueno, al año se alzó, no llegó al año cuando se alza. Porque ya a mediados del 59 viene la captura de Huermato. Claro. Y empiezan a ocurrir hechos que obviamente la famosa campaña de Conteagüero por su programa de CMQ, programa radial que lo oía toda Cuba, en donde Conteagüero intentó hacer un llamado a Fidel para parar a los comunistas, pero obviamente Fidel estaba con los comunistas. Es que Fidel estuvo trabajando con los comunistas desde el principio, estaba trabajando lo que no se podía declarar comunista para llegar a donde llegó. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, hemos llegado a la mitad del programa. El programa de hoy es un homenaje póstumo a Osvaldo Ramírez, aquel guerrillero mártir de la historia cubana reciente, un hombre que entregó su vida por la libertad de Cuba, y Cuba y su historia no podía pasar por alto este hecho histórico, y hoy estamos, como dije yo al principio del programa, siendo justos con la historia. Osvaldo Ramírez es un hombre inolvidable en la historia de Cuba, tiene que ser un mártir de los destacados, y por eso el programa de hoy pues lo comenzamos con la marcha fúnebre, y por supuesto lo vamos a terminar también. Cuando nos despidamos vamos a escuchar otra vez la marcha fúnebre para honrar la memoria de un hombre inolvidable. Osvaldo,
Háblanos un poco más de tu padre, porque hay tantas anécdotas, hasta yo que no estoy de la familia, tengo anécdotas personales con tu padre. Bueno, es que si, como siempre digo, para hablar de todo lo que pudiéramos hablar de Osvaldo Ramírez García, podíamos estar un día completo hablando. Como le estaba contando, después del Castillo Príncipe, mi padre vuelve a tener problemas con el Che, pero lo tiene delante de Raúl Castro. Y entonces ahí a la semana siguiente Raúl Castro le dice que tiene que ir destacado en el pueblecito de Limonal en Matanza, donde había un central pegado donde vivíamos nosotros y eso, pero ya mi papá sabía para qué lo habían mandado ahí. Y uno de los comentarios de mi mamá le dice, mira, Estrella, ya yo tengo que irme al Escambray. Por la sencilla razón que de arriba del central se va a caer un pedazo de hierro, de casualidad va a matar a Osvaldo. Porque yo conozco cómo funcionan estos que están en el gobierno. Así que ya lo tengo. Ahí fue donde mi papá se alza, ya directo desde Limonal, ya ahí no renunció ni nada, sino que ahí se las dejó, como decimos nosotros. Y se fue para el Escambray. Y se fue para el Escambray. Pero cuando él llega al Escambray, ya él tenía, por ejemplo, organizado a un grupo que ya se habían alzado, que eran de Santo Espíritu, los hermanos Brunet, Ricardo Brunet y Toño Brunet, Sí, claro. ya estaban en el Escambray porque ya habían ido a ver a mi papá a Limonal y ya mi papá le había dicho que fueran que él iba, pero que iba a estar trabajando fuera dentro del gobierno para saber cómo se estaba moviendo todo. Pero ya llegó el momento que tuvo que alzarse, pues sabía que lo iban a matar. Claro. Ya la sentencia de él, ya él sabía que la tenía hecha. Y ahí ya. se alza. Sí, y de ahí se alza. De ahí podemos decir tantas cosas, Alberto, que, por ejemplo, decirte que el gobierno fue tan infame que no solo con mi papá, la coge con la familia también. Por ejemplo, nosotros vivíamos y mi casa permanentemente estaba cercada alrededor de la casa. En esa época, ¿dónde vivían ya? Vivíamos en Santo Espíritu. En Santo Espíritu. Sí, ya nosotros vivíamos. Nosotros enseguida de ahí de Limonal, mi papá dijo, múdense para la casa de Santo Espíritu, que es donde más cerca está de todo, más cerca yo, y está la familia. Claro. Que nos ayudaba. Entonces, por esa casa vivía permanentemente cercada. Esa casa la registraban cada 2 o 3 días, por la madrugada había que dejar la puerta abierta, sin pestillo y sin nada, porque si no la tumbaban. Y entraban a las 2 de la mañana, registraban toda la casa. Sí, porque estaban buscando que tu padre regresara por la noche. Cosa estúpida que solo le pasa por la mente a un grupo de estúpidos que puedan pensar que una persona con el cargo que tenía mi papá, con lo que lo estaban buscando, que fuera ahí a la casa de nosotros. ¿Me entiendes? Pero que nunca hay que decir algo también, Osvaldo. Tu padre es de una generación de combatientes de mucho valor. Prieto, Sinesio Walsh, Duque, en fin, ¿cuántos comandantes? Ahí comandantes, estaba Tomasito Sangil, Emilio Carretero, como estábamos mencionando ahorita, el mismo Porfirio Ramírez, que era presidente de la FEU, y lo fusilan unos meses después de alzarse. Sin embargo, Osvaldo, y hay que decirlo porque es historia, ¿no? Osvaldo Ramírez posiblemente sea el que más logra fortalecer un alzamiento en el Escambray y, por supuesto, chocar con el régimen, ¿no? Hay una limpia del Escambray que se hace por Osvaldo Ramírez. No, es que mi papá es el que unifica, después de que Belio Duque se va del Escambray, mi papá es el que unifica todas las guerrillas que estaban en el Escambray. Las unificó, cada uno trabajaba en su zona, pero todas estaban comandadas por Osvaldo Ramírez, por la dirección de Osvaldo Ramírez, porque lo habían nombrado así, los grandes jefes de ahí del Escambray, sí, de claro. Cada guerrilla, lo habían nombrado a él como jefe de... Es un nombramiento por mérito propio. Por mérito propio y que lo habían mencionado. No solo era un hombre inteligente, valiente, organizador, con una historia. Y que lo querían, todas las guerrillas lo querían. No es que pues, regularmente en las guerrillas estas, en toda América Latina y todo eso, siempre había su división.
Con mi papá no había eso, mi papá era todo lo contrario, todas las guerrillas lo querían. Y Claro. todos los jefes de guerrilla lo querían y siempre estaban en comunicación con ellos. Por eso duró tanto, mi papá dura en el Escambray alzado 2 años exactamente. Después que lo matan, coge Tomasito Sangil, que es otro de los jóvenes grandes comandantes del Escambray ahí, que después lo matan a los 21 años, con 21 años Sí, solamente muy lo joven. matan, muy jovencito lo matan, ¿Y qué edad tenía tu padre cuando muere? 41 años. 42 años. Sí, venía ya de una historia larga, había estado alzado. sí, ahí. ya, mi papá era, junto con Emilio Carretero, era uno de los que más edad tenía cuando la lucha esa del Escambray. Bien. Porque todo lo otro que había era increíble, pero todos los otros alzados oscilaban entre 16 años y 21 años. Increíble. Es más, tengo un primo hermano que lo fusilan con 21 años, Alberto Montesino Ramírez. Lo cogieron alzado, le dieron un tiro en una pierna, un hombro, y después de estarlo curando en el Hospital Militar de Santa Clara, lo sacaron una madrugada y lo fusilaron. Solo 21 años tenía. Sí, yo, bueno, esta anécdota tú la sabes, la quiero compartir con los amigos oyentes. Yo recuerdo, amigos de Cuba y su historia, en una ocasión un hombre que además yo respeto mucho por su valentía también, me refiero a Juan Ferrer. Juan Ferrer, que estuvo muy vinculado con los alzados del Escambray, pertenecía al directorio revolucionario también como Osvaldo. Y recuerdo que en una ocasión va a La Habana y me dice, Alberto, hay que mandarle un reloj a Osvaldo que perdió su reloj en combate. Y le digo, bueno, nada, le dimos un dinerito para que comprara 2 relojes, porque yo había perdido un mío cuando entré clandestino en Cuba, porque entré por mar y el reloj se había dañado. Bueno, Juan Ferrer compra los 2 relojes y uno de los relojes fue al Escambray y se lo entregó a Osvaldo, ¿no? Después Osvaldo muere, pero para mí es una anécdota que tiene mucho valor, porque yo quise mucho a Juan y quise mucho a Osvaldo sin conocerlo. Así bueno, Juan fue un gran amigo mío aquí en el exilio. Sí. Él fue de los que llegó en el año 79, yo llegué en el 80, y yo llegué bien joven aquí al exilio. Yo llegué con 25 años, llegué aquí al exilio, y porque soy exiliado, yo no soy refugiado. Sí. Y entonces siempre me uní, desde que llegué, estuve directamente unido a todos los expresos políticos. Sí. Y entre ellos estaba Juan Ferrer, un hombre increíble. Un carisma tremendo. Un carisma tremendo, un cienfueguero tremendo. Sí, tú Juan sabes que Ferrer. yo conozco a Juan desde muy joven. Y a mí no se me olvida cuando salimos de la prisión, que todavía él salió unos meses después, un año después. Yo recuerdo que yo me fui a Cienfuegos, porque yo quería mucho a la mamá. Y la mamá vivía en un cuarto, en un solar, en Cienfuegos. Y no se me olvida aquel viaje mío a Cienfuegos a visitar a la madre de Juan Ferrer, que nos quería muchísimo porque la veíamos en las visitas, ya yo la conocía de antes. O sea que es un hombre que recuerdo con mucho cariño y nada, lo uno a Osvaldo. Bueno, es que Juan tenía una admiración increíble por mi papá. Sí. Trabajó directamente con ayudas directas de Cienfuegos al Escambray, a mi papá. Sí, Juan. Ya le digo que conocí a Juan y me alegro de haberlo conocido. Osvaldo, estamos en la fase ya final del programa. Háblanos un poco de los últimos combates y ya el combate final donde Osvaldo muere, que eso, en definitiva, la historia cubana va a tener que recogerlo y guardarlo como un tesoro de valor en defensa de la libertad de Cuba. En los últimos, bueno, hay una anécdota que fue de las últimas también, que a mi papá lo coge preso la milicia en el Escambray, pero no sabían quién era, lo cogen como un alzado más, y lo llevaban entre 2 milicianos. Esos 2 milicianos iban caminando y cuando llegaron a una montaña mi papá se tira y los milicianos lo dejaron por muerto. No, él se mató, olvídense de eso, pero mi papá vuelve a llegar al Escambray, al campamento. Por cierto, que manda a buscar un médico de Santo Espíritu, cual médico después cumplió 5 años de prisión, porque hubo alguien que habló que el médico que lo había curado había sido ese. Y cumplió 5 años de prisión. Y de ahí empieza el primer cerco, que es la primera limpia del Escambray. Mi papá sale de esa primera limpia junto
con los guerrilleros de él, sale. Después no pasaron muchos días cuando Fidel reúne a milicianos de toda Cuba, principalmente de la zona de Oriente. Que es la segunda limpia del Es la segunda limpia del Escambray, donde van alrededor, dicho por el mismo Raúl Castro, alrededor de entre 80.000 y 100.000 milicianos al Escambray. Pero con todo y eso no cogen a mi papá. Mi papá después en un cerco, en un pequeño cerco, ¿qué le hacen? Él se va del cerco, y cuando él se va del cerco, al poco rato, él va a virar a tratar de sacar la gente que quedaba dentro del cerco, de los alzados. Y ahí es donde lo matan. Y ahí es donde supuestamente un miliciano que se había quedado atrás haciendo sus necesidades, ve caminar a una persona con un sombrero extenso negro, eso que usaban mucho casi todos los alzados lo usaban, y disparó, y ese fue el disparo mortal que le dio a mi papá, y que no sabía ni quién había sido. Sé que es de apellido Harrison el que lo mató, que por eso le decían el Yankee de Trinidad, le decían al señor ese, y esa es la anécdota por cual Qué interesante. fue la muerte de mi papá. Pero no lo mataron dentro del cerco ni nada de eso, ya él había salido del cerco. Lo que pasa es que él no quería dejar a los otros hombres que quedaban dentro del cerco. Bueno, amigos de Cuba y su historia, hemos llegado al final y quisiéramos terminar el programa con la marcha fúnebre con la que iniciamos. Le damos las gracias a Osvaldo Ramírez, el hijo de este guerrillero inolvidable de la historia cubana, porque murió defendiendo la libertad de Cuba y logró lo que muy pocos lograron, o sea, logró unificar un frente de guerrilla contra el comunismo cubano muy sólido, muy fuerte. El programa de hoy intenta con mucha humildad ser un homenaje póstumo a ese guerrillero que recordamos con mucho cariño y con mucho respeto. Le damos las gracias a Osvaldo Ramírez, hijo, por su presencia con nosotros, por habernos ayudado a compartir con ustedes una vida heroica y un martirologio que hay que destacar. Nos despedimos, le damos las gracias a Osvaldo, hijo, por su presencia en Cuba y su historia, y nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde, y intentamos despedirnos como es debido a un hombre grande de la historia de Cuba.